En la segunda parte de este video tutorial correspondiente al mecanizado de 5 ejes, se relacionan en su totalidad el conjunto de operaciones necesarias y suficientes para llevar a cabo la pieza. Asimismo se consigna la simulación en máquina del proceso y la producción de archivos finales. Bien, posterior al proceso de creación de herramientas, podemos iniciar con la creación de operaciones. Para llevar a cabo este proceso vamos a hacer invisible la máquina, con esto obtener una mejor visualización de la pieza a trabajar. Vamos a creación de operaciones en mecanizado de 5 ejes, escogemos en geometría MSC y escogemos un fresado. Vamos a especificar las zonas en donde se va a realizar este fresado, en este caso es la cara superior de la pieza. En el patrón se va a seguir la periferia para llevar a cabo el fresado. Y en velocidades definimos los siguientes parámetros. Una velocidad de 4000 revoluciones por minuto y en corte 1369 milímetros por minuto. Aceptamos y generamos la operación. Podemos ver los patrones circulares y la forma en que va a ingresar la herramienta y va a acceder a la pieza. La siguiente operación va a ser un taladrado. Con cada parámetro también estamos definiendo la forma de incidencia de la herramienta sobre la pieza. Vamos a seleccionar los agujeros y nos pregunta que los agujeros sobre una superficie. De este modo seleccionamos la superficie y él detectará los agujeros que hayan sobre esta. Nos aseguramos que los parámetros sean los indicados y en velocidad definimos 227 revoluciones por minuto para un corte de 354 milímetros por minuto. Generamos la operación y aceptamos. Debemos recordar que estos parámetros que estamos definiendo podemos consultarlos en catálogos como el de Cayocera. En la lista, en el navegador de operaciones, podemos ver las operaciones que se van realizando y el tiempo que toman esto. De nuevo vamos a creación de operaciones, escogemos una herramienta indicada de la lista que hemos creado previamente y aceptamos. En un punto vamos a seleccionar todos los agujeros que hayan sobre una cara. Seleccionamos la superficie sobre las que están los agujeros e inmediatamente el programa los reconoce y les asigna un orden de incidencia. Nos remitimos a las velocidades y asignamos 637 revoluciones por minuto. Calculamos y una vez verifiquemos todos los parámetros, podemos realizar la operación. De esta forma se genera parcialmente la geometría sobre la que va a incidir la herramienta sobre la pieza de trabajo. Estamos haciendo nuestra siguiente operación de forma muy similar a la anterior.
seleccionando una superficie sobre la cual el programa reconocerá los agujeros y les asignará un orden de incidencia. Las velocidades vamos a asignar 400 revoluciones por minuto y un corte de 250 milímetros por minuto. Aceptamos y definimos la siguiente operación. Seleccionamos el taladrado, pero en este caso vamos a refinar el agujero con un mandrinado. Para esto seleccionamos una superficie que contenga el agujero que deseamos crear. En velocidades definimos 228 revoluciones por minuto para un corte de 228 milímetros por minuto. Calculamos y aceptamos. Generamos la operación. Guardamos. La siguiente creación de operación vamos de manera similar a la anterior a seleccionar una superficie sobre la que se van a crear agujeros y se les va a asignar un orden. Para una velocidad de 354 revoluciones por minuto con corte de 354 milímetros por minuto. Generamos la operación y una vez nos aseguremos que no existen colisiones, aceptamos. Aquí podemos ver el tiempo que hasta el momento se calcula que tarde la operación completa. Y seguimos con la creación de operaciones. Seleccionamos estos parámetros y vamos a especificar la superficie, que en este caso es esta hendidura. Vamos a seleccionar los métodos que va a usar la herramienta para incidir. Y en velocidad asignamos 13.300 revoluciones por minuto para un corte de 1860 milímetros por minuto. Generamos la operación y aceptamos. Vemos el recorrido que va a hacer la máquina sobre la pieza. Continuamos con la creación de operaciones. Seleccionamos la siguiente hendidura, que es la central. Y de nuevo nos aseguramos que esté el 30% de la máquina.
Asignamos velocidad 13.300 revoluciones por minuto para un corte de 1860 milímetros por minuto. Generamos la operación. Ahí vemos el recorrido y el patrón que va a seguir para realizar el mecanizado sobre la pieza. Estas operaciones se asignan a través de un mil planar y el método va a ser seguir la periferia. Esto para la hendidura más exterior. Aceptamos y vamos a alimentación y velocidades. Asignamos una velocidad de 13.300 revoluciones por minuto para corte de 1860 milímetros por minuto. Y vemos el patrón que va a seguir la máquina. Hasta el momento hemos creado las 3 hendiduras y una parte significativa de los agujeros que va a llevar la pieza. La siguiente operación va a ser un mill contour para lo cual seleccionamos la herramienta de 4 milímetros y vamos a seleccionar la superficie sobre la que se va a realizar el corte, que en este caso son estas superficies cóncavas. Seleccionamos las superficies tangentes a estas, siguiendo el patrón. Nos resultan 174 superficies. El método de corte va a ser seguir la periferia. Y la profundidad que va a avanzar por corte es de 3 milímetros. Nos remitimos a velocidades y asignamos los siguientes parámetros. 9.600 revoluciones por minuto por un corte de 380 milímetros por minuto. Una distancia máxima de 3 milímetros. Generamos la operación. De lo que resulta este patrón, que sería el que va a llevar a cabo la herramienta para realizar la operación. Es un proceso largo como podemos verlo en el navegador de operaciones, ya que es el desbaste de toda la cavidad, la principal cavidad que posee la pieza. De nuevo, creamos operación, fresado para multieje, y de nuevo seleccionamos las caras que anteriormente definimos. Son 174 en total. El patrón que va a seguir durante el proceso de no corte va a ser concéntrico en zigzag. Y vamos a especificar un centro por medio de una geometría circular.
Vamos a definir una distancia máxima de 0.25 milímetros. Zigzag, 0.25 milímetros. Velocidades asignamos una de 9600 revoluciones por minuto para corte de 382 milímetros por minuto y calculamos. Procedemos a generar la operación y vemos el patrón que se realice sobre la pieza. Este es otro de los procesos que más toma tiempo entre todos. Seguimos con creación de operaciones, planar. Escogemos la herramienta, una de la lista que ya hemos creado previamente. Para luego seleccionar unas caras que definan las zonas en donde se van a realizar los cortes. En este caso son estas 6. Ok. El método que va a realizar es seguir la periferia. Para una velocidad de 1330 revoluciones por minuto y corte de 1860 milímetros por minuto. Calculamos y generamos la operación. ¿Qué resulta como se ve? Definimos los parámetros que hagan falta en la geometría. La siguiente operación va a ser un mandrino. Herramienta de 12 milímetros. Vamos a seleccionar un punto. En la opción de detectar los agujeros sobre una superficie. Hay que seleccionar cada una de las superficies por separado, a pesar de que estén al mismo nivel, no están unidas. Esto se requiere que se haga este proceso. Tenemos una velocidad de 531 revoluciones por minuto para un corte de 531 milímetros por minuto. Aceptamos. Generamos la operación y aceptamos los parámetros que hemos definido. Vamos ahora a realizar la operación de chaflán, por lo cual se va a realizar un fresado en multieje. Vamos a seleccionar el área, que en este caso es esta curva, una superficie convexa, y definimos estos parámetros que van a orientar la forma en la que la herramienta va a moverse y el orden en que va a realizar la operación además. Y las velocidades, 9600 revoluciones por minuto para corte de 380 milímetros por minuto. Aceptamos y generamos la operación. Ok. Y creamos la siguiente operación.
Ahora vamos a realizar la ranura que hay en el contorno de la pieza. Lo podemos hacer con la misma herramienta, con un fresado multieje. Una velocidad de 9600 revoluciones por minuto, un corte de 380 milímetros por minuto. Generamos la operación y aceptamos. Vamos a ver el tiempo que se calcula que lleve esta operación. El conjunto de operaciones es alrededor de 3 horas. Ahora podemos simular en máquina. Sin embargo, antes de esto, hay que asegurarnos de que todas las operaciones estén creadas para que se lleve a cabo con satisfacción la pieza, tanto como desbastos generales, así como refinamientos y mandrinados de precisión. En geometría, elegimos las 174 superficies de las que hablamos antes para realizar un refrentado. De nuevo elegimos las caras tangentes y aceptamos. El patrón de corte, hacer seguir la periferia por una distancia máxima de 3 milímetros. Niveles de corte, garantizamos estas condiciones y nos dirigimos a las velocidades. $9,600 revoluciones por minuto por un corte de 380 milímetros por minuto. Generamos la operación y vemos el resultado de la pieza. Con la geometría que va a seguir la herramienta para realizar el corte. En Fix Contour definimos nuestra siguiente herramienta, que es la que va a refinar la cavidad interior, es decir, la que está ubicada sobre el centro de la pieza. Definimos los parámetros que, como hemos mencionado, se pueden obtener a través de un catálogo, así como los patrones de corte, los niveles, las velocidades, etc. Para una velocidad de 9600 revoluciones por minuto y un corte de 382 milímetros por minuto, generamos la operación continuamos seleccionando las superficies tangentes a estas caras y especificamos de la forma más conveniente la geometría.
de la pieza y los patrones de corte, así como las distancias máximas y los patrones en los que la máquina se mueve cuando no hay corte, cuando no se realizan operaciones de corte, es decir, cuando no hay desprendimiento de viruta. Definimos velocidad y corte, generamos operación. Estas operaciones están refinando lo que ya antes se hizo. Seguimos con la creación de operaciones. Escogemos mil planar. Adoptamos una de las herramientas que creamos. Y seleccionamos las áreas. La alimentación y velocidades. $13.300 revoluciones por minuto para corte de 1860 milímetros por minuto. Generamos la operación y así resulta. Este es el proceso normal que se lleva a cabo normalmente en los centros de mecanizado para obtener las superficies que se desean. Vamos a las velocidades y definimos una de 531 revoluciones por minuto para corte de 531 milímetros por minuto. Calculamos, aceptamos y generamos la operación. La operación de boring. Proporciona además los tiempos en que se está generando viruta y los tiempos en que la máquina está en el aire. La siguiente operación es un fresado con multieje. En el método seleccionamos Streamline. En el eje de la herramienta va a ser uno normal hacia la pieza. Definimos las velocidades, 9600 revoluciones por minuto para 380 milímetros por minuto. Generamos la operación y este es el resultado del refinamiento para el chaflán que posee esta pieza. La creación de la siguiente operación, definimos estos parámetros para la ranura que posee la pieza en el contorno. Definimos en el método Streamline, en el eje de la herramienta, normal to drive. Definimos las revoluciones por minuto y el avance. Aquí podemos ver la operación que se ha añadido al navegador de operaciones. Vamos a ver la máquina herramienta.
Vamos a hacer visible para realizar el proceso de simulación. Queremos que se muestre la remoción de material que además nos indique si hay colisiones. Damos play y entonces podemos observar cómo va a ser el refrentado, los agujeros, las hendiduras, desbastes y demás. Se muestran las operaciones que se han ido realizando. Ya lo indicamos, esta es una de las operaciones que más tiempo toma. Aquí vemos cómo realiza el refinamiento de los cortes que se obtienen la geometría deseada. Se realizan las hendiduras, se definieron en la pieza modelada y además se hacen los agujeros. Se ve cómo se realiza el chaflán y en la pieza en su borde externo. Además vemos el sentido en el que rota el soporte, lo hace en ambas direcciones, con el fin de mejorar el acabado sobre la pieza. De igual manera se realiza para la ranura. Y vemos la velocidad con la que está rotando la pieza con respecto a la herramienta. Todas las operaciones se han realizado, no se detectaron colisiones. Podemos cerrar y realizar un postproceso.
Le asignamos un nombre, en este caso mecanizado, 5 ejes. Va a generar un archivo de extensión ptp y nos muestra el código que se genera para la máquina. Con alrededor de 50.000 líneas de código. En Shop Documentation nos genera una dirección de archivos y un archivo .html donde nos van a mostrar las operaciones que se han realizado, el modo en el que se usó la máquina y los programas. Vamos a ver las imágenes que se generan, archivos GIF, con las descripciones pertinentes. Vamos a esta dirección y nos aseguramos que los documentos estén precisamente. Montaje final, Setup 1. El mecanizado de 5 ejes. Vamos a la carpeta donde en efecto están todos los archivos que necesitamos y que el programa generó. Y con esto se concluye el mecanizado de la pieza. Gracias.